Bueno, la relevancia que tiene hoy en día la existencia de una literatura escrita en lenguas indígenas o en lenguas originarias, pues es fundamental sobre todo por la realidad cultural que tiene nuestro país. Hay 68 lenguas indígenas, esto a partir de un catálogo que realizó el INALI y bueno, pues es importante saber que en este país no solamente se está escribiendo en español, o se escribe en español. Hay, como todos sabemos, hay tres lenguas que creo que a mi parecer son las que tienen el mayor prestigio lingüístico, prestigio literario. Evidentemente es el náhuatl, son las lenguas mayenses y el zapoteco. Entonces, estas tres lenguas y en algunos casos sus variantes tienen ya un recorrido muy largo en cuanto a la tradición, que va desde la oralidad hasta la escritura, que hay investigadores de talla como el doctor Miguel León Portilla, ¿no? El mismo Carlos Montemayor, que en un periodo fundamental de su vida también lo dedicó no solamente al conocimiento de las diferentes lenguas, sino a instar porque estas lenguas, sobre todo en la región maya, la región de la península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, agrupó a varios escritores y con ellos llevó a cabo diferentes talleres literarios. De esos talleres surgieron algunas antologías, no solamente en lenguas mayas, sino incluía zapoteco, náhuatl. Ha sido un gran impulsor, fue en su momento un gran impulsor de las lenguas indígenas. A su muerte, bueno, pues ya finalmente cada uno de estos escritores ha ido tomando su propio camino. Y en ese sentido también hay una serie de agrupaciones, como es el IAC, se llama así, es una asociación de escritores en lenguas indígenas, que tiene ya muchos años trabajando con diferentes escritores de todo el país y publicando, ¿no? También está el mismo maestro Natalio Hernández, que es también un gran impulsor de la literatura náhuatl. Ahora tiene una agrupación de coros. En fin, cada región ha ido dando a sus propios escritores, pero particularmente hoy en día creo que sí se puede pensar de la presencia de mujeres poetas muy relevantes, que tienen también, que han ido poco a poco sembrando la tierra, metafóricamente hablando, y cuya literatura pues ya hoy es un reflejo de un maíz que ha brotado de manera muy rica, muy hermosa. Así es. Me gustaría también puntualizar o hacer una reflexión que creo que es interesante, porque eso también explica la relevancia de la literatura indígena actual. En los años 50 hay diferentes escritores, inclusive muy reconocidos, que tocan la temática indígena, pero hacen referencia al indígena. El caso es de Rosario Castellanos, con su novela Baluncanán, por ejemplo, ¿no? 9 estrellas, donde habla justamente de estos confrontamientos que existían entre los terratenientes y los campesinos, la problemática del campo inmersa ahí, y la presencia sobre todo también de la oralidad, porque es algo que no se puede borrar. Ahí en Baluncanán aparece justamente la nana, que va a contarle varias leyendas, ¿no? de la mitología maya. Entonces creo que es importante comentar que existe una literatura de corte indigenista que hace referencia al sujeto, al indígena. Sin embargo, ya en nuestra contemporaneidad, en la actualidad, son los mismos indígenas quienes toman la pluma y escriben sobre ellos mismos, sobre su cultura, y además resignifican su cosmogonía, ¿no? Hay varias, pero a mí particularmente Ruperta Bautista, que ella es de San Cristóbal de las Casas, es tzotzil, y en este libro, Telar Luminario, recoge justamente esta tradición maya para
resignificarla con su propia voz. Entonces, y además es poesía, entonces eso es una maravilla. Eso es lo que sí quisiera como diferenciar, que dentro de la historia literaria mexicana sí hay un periodo dedicado, un periodo históricamente, en donde está Rosario Castellanos, Bruno Trabe, en Canasta de Cuentos Mexicanos, e inclusive hasta por temática podría aparecer ahí Juan Rulfo. Eh, con respecto a la poesía que están escribiendo mujeres indígenas, a mí me gustaría mucho, antes de hablar de la parte literaria, sí situar por qué emergen, por qué son más mujeres las que están figurando en el panorama literario indígena. Esto tiene que ver con un contexto político, con un contexto de posicionamiento, no solamente en lo literario, sino en la esfera pública. Eh, no quiero irme muy atrás para explicar qué es indígena o qué se debe de entender por indígena. Lo que sí creo que es necesario entender es que en sí los pueblos y las comunidades indígenas han estado pues relegados, siempre están en un segundo plano, ¿no? O en un último plano, mejor dicho, y en ese sentido los diferentes movimientos de carácter campesino y luego propiamente indígena o étnico han hecho que la participación de la mujer no solamente sea como compañera de estos hombres, sino están tomando una presencia relevante al interior de los movimientos. Y eso estuvo muy presente en el movimiento zapatista. Dentro del movimiento zapatista, las mujeres figuraron, ahí está la comandante Esther, la comandante Ramona, hubo también, se creó una ley en donde las mujeres figuraban con 9 artículos muy puntuales, en donde evidentemente había una presencia, ¿no? de ellas dentro del ejército. Y bueno, las mujeres entonces a partir de ese momento se dan cuenta que pueden generar un cambio dentro de sus comunidades, pueden figurar, ¿no? Y estos cambios van en diferentes órdenes, ¿no? En el económico, por ejemplo, en el estado de Puebla hay una agrupación de mujeres que liderean un hotel, no recuerdo ahora el nombre del hotel, pero bueno, ellas un poco para frenar la migración que existía y que existe actualmente, pues se organizaron, ¿no? De manera comunitaria, y han puesto un hotel, venden productos artesanales, ellas mismas se dedican a la atención del mismo, y bueno, ese es solamente un ejemplo. Hoy en día también en la participación política tenemos a mujeres que están figurando como alcaldesas, como presidentas de su municipio, dentro de sus comunidades, más allá del sistema de cargos que tradicionalmente ocupan, ¿no? Es decir, sus mayordomías, que eso ya podría aparecer y que aparece en el lado de lo religioso, en este caso, ya está en la esfera pública y están yendo más allá. Y en el caso de la educación, creo que eso también es relevante. Hay una intelectualidad indígena, y esa intelectualidad indígena pues evidentemente es la que está figurando en la escritura. Las poetas que yo conozco, que yo he ido leyendo a lo largo de estos años, son mujeres que han cursado inclusive posgrados, ¿no? Han salido de sus estados para venir a la ciudad o ir a otras ciudades y obtener estudios de posgrado, han tenido becas también del FONCA, pues están en la punta, ¿no? Y hoy en día pues su trabajo ha sido muy reconocido. Y no solo eso, otras de estas mismas mujeres que escriben también están participando en grupos de derechos humanos, son activistas. El caso, por ejemplo, de Irma Pineda, que pues ella es zapoteca, que también viene de una familia de maestros, de gente que ha estado en la disidencia, ¿no? Inclusive a ella les aparecieron a su papá, pero bueno, no obstante eso, pues ella sigue al pie del cañón y escribiendo increíblemente bien. Eso en el caso zapoteco. En el caso de los mayas, o de la lengua maya, hay varios ejemplos también de escritoras
jóvenes que han estudiado posgrados, han realizado estancias en el extranjero, han regresado a sus lugares de origen y están en radios comunitarias. Entonces no son escritoras, o no es este imaginario de la persona que está escribiendo y que llega la inspiración o que está recreando su cosmogonía. No, o sea, es gente de a pie que lucha y que va adelante, ¿no? Así es. Bueno, creo que aquí es importante también comentar que el desarrollo económico, intelectual, cultural de los pueblos indígenas, pues ha sido desigual. Y esto inclusive en el número de hablantes. Si bien es cierto que hay 68 lenguas que se hablan en este país, pues las 68 no han corrido la misma suerte. Sobre todo esto tiene que ver con algo fundamental. Culturalmente esta nación se crea, se idea, se piensa o se proyecta de una manera homogénea, y en ese sentido pues las políticas desde hace muchos años de alfabetización, de castellanización, pues han tratado de borrar justamente la lengua, ¿no? Es por eso que también la literatura, la poesía en lo particular, viene a ser un acto de resistencia de estos pueblos. Lo hacen sus mujeres y eso es extraordinario. Hay que recordar que la lengua pues viene directamente de nuestra madre, ¿no? Con ella aprendemos, ¿no? Pero bueno, les comentaba que no todo el país, no todo nuestro territorio ha corrido con la misma suerte. Sobre todo los estados del norte de la República, del norte del país, son los que tienen lenguas que están en proceso de extinción, porque son pocos los hablantes. De hecho, las abuelas lo hablan, pero ya no se les entiende. Evidentemente en algunas lenguas pues ni siquiera hay un alfabeto. Entonces eso es una enorme problemática a la que se enfrenta culturalmente cada uno de estos pueblos. No sucede lo mismo ni en el centro ni en el sur. Y no sucede lo mismo porque evidentemente en el centro pues es el paso de la migración, la misma Ciudad de México. Se comenta, hay dos instancias, una es la CEDEREC, que es una secretaría que se dedica a la cuestión de las culturas indígenas en la Ciudad de México, y un consejo de pueblos y barrios de la Ciudad de México. Entonces yo he estado repasando sus informes y ahí se comenta que la Ciudad de México es un paso de migración y que buena parte de las lenguas, sobre todo del estado de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, pasan por la Ciudad de México, la atraviesan. Y no hay que olvidar que en la Ciudad de México, pues obviamente el asentamiento, ¿no? de origen prehispánico, inclusive tenemos delegaciones como Milpa Alta, Xochimilco, ¿no? En donde la lengua náhuatl es una constante. Entonces, eso por ese lado. Y ya en la parte del sureste, pues vamos a tener toda la franja maya peninsular y la parte de Oaxaca, en donde hay un buen número de lenguas indígenas, maya lo mismo, y es ¿cómo decirlo? Es diferente porque los mismos pueblos, inclusive en el estado de Yucatán está corriendo el periódico La Jornada, ya en lengua maya, ¿no? Pero esto ha sido un rescate de los mismos, pues de la misma gente, ¿no? Que se siente orgullosa de su lengua. En el estado de Oaxaca, bueno, pues hay varias lenguas, pero aquí sí hay un prestigio literario que tiene que ver con la cultura zapoteca. Entonces ya llevan ellos más de 100 años con una tradición literaria de manera muy puntual, ¿no? Y hoy en día pues las poetas y los poetas, porque son hombres y mujeres, están también instando, llevando talleres. El caso es por ejemplo de Natalia Toledo, ¿no? Que ella tiene un taller, que es un taller itinerante, que lo lleva a los niños a través de juegos para que la lengua, el zapoteco, se reafirme, ¿no?
sobre todo en Juchitán, en esa parte de Juchitán, pero bueno, igual ella ha hecho viajes sobre todo a Estados Unidos, a Los Ángeles, en donde hay una buena población de hablantes en lengua zapoteca. No solamente hay poesía, también se está escribiendo narrativa, ¿no? Creo que no se puede entender solamente la parte cultural de los pueblos con la lengua, está la música, ¿no? La música es también una constante, sus danzas, y danza, música y pintura. También la gastronomía, también ahí está reflejado en lo que uno come, en lo que uno señala, ¿no? También está implícita la lengua. ¿Qué más tenemos? Poesía, narrativa, y también hay yo creo que ahorita ya hay un cambio generacional, es decir, hay jóvenes que están ya escribiendo, publicando. Aquí es muy interesante también el Internet. Las tecnologías, la tecnología sobre todo en red, ha permitido que tengan un mayor acceso a publicar sus poemas, lo que están escribiendo, y a que esté circulando, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, ya no se va tanto a las casas editoriales, aunque las hay, y también quisiera hablar de una en particular, pero sí creo que hay una mayor libertad en cuanto a la publicación de estos chicos que ahora vienen pues para relevar a los que ya están. Bueno, yo creo que ahí sí tendremos que comentar que nuestro país tiene, repito, 68 lenguas indígenas que fueron producto de un estudio muy puntual en cuanto al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Y justamente este instituto surge a partir de una Ley General de Derechos Lingüísticos. El artículo segundo constitucional, que refiere justamente a los pueblos, a que la nación mexicana está conformada por sus diferentes pueblos, ¿no? Y que estos pueblos indígenas son aquellos habitantes que existían antes de la llegada de los españoles y que conservan, entre otros, su lengua. Entonces, bueno, a partir de este artículo segundo viene una ley general que la importancia de esta ley es que justamente en esa ley refiere a que no solamente el español es una lengua nacional. Entonces ahí habría que puntualizar a las personas que están instando para decir que solamente es el español. Pues no es solamente el español, son las 68 lenguas nacionales que están al mismo nivel que el español, y que en políticas públicas, tanto el INALI como otras instancias, tienen que llevar a cabo un cierto tipo de cuestiones administrativas, justamente para que en la esfera pública las lenguas nacionales indígenas sean una constante. Y de hecho, en el registro hay casos muy específicos, ¿no? Lo que tiene que ver con en materia indígena, en cuestiones de derecho penal, derecho civil, ¿no? Se requiere evidentemente un defensor de oficio que conozca de la lengua de estos pueblos. Los jueces, obviamente todo el sistema judicial tendría que estar a la par y tomar estos cursos para poder llevar a cabo un acceso real de justicia en equidad. En el caso, por ejemplo, de la educación, que esto viene ya también de mucho atrás, se tiene que ofrecer a los pueblos y las comunidades una educación en sus lenguas. Y esto se ha ido avanzando, pero ha sido muy lento, precisamente porque comentaba el desequilibrio que hay entre algunos pueblos que no tienen mucho trabajo lingüístico, no hay mucho, y otros que ya tienen alfabetos, tienen literatura, y que se considera la lengua ya como un idioma, ¿no? Justamente por cuestión de obra literaria, etcétera, ¿no? En medicina también, ¿no? Entonces, sí, poco a poco se va avanzando, ¿no? La cuestión es que yo creo que
pues a veces se ignora todo esto, pero sí hay que echarse un clavado a la Ley General de Derechos Lingüísticos. También me parece fundamental comentar que la poesía, la literatura que hoy se está llevando a cabo por hombres y mujeres indígenas, tiene una suerte de escribirse en su lengua, pero que ellos mismos hacen la traducción al español. Entonces ahí hay una doble tarea, es un plus que se tiene para podernos justamente acercar a su literatura. Se vuelven también en sus propios traductores. Y por otro lado, pues también sí quiero comentar que el tiempo que yo he estado dedicándome a indagar, estudiar y a leer poesía, las poetas entre ellas se conocen, ellas sí se leen, ¿no? Sí hay una cuestión de solidaridad entre ellos, ¿no? Entre ellas, perdón. Entonces eso me parece importante. Y también me parece muy importante comentar que una institución tan generosa como nuestra Universidad Nacional abre su espacio cada 2 años para llevar a cabo un festival importantísimo que se llama Festival de las Lenguas de América, en honor justamente a Carlos Montemayor, que fue el que de alguna manera impulsó todo este movimiento literario. Entonces, cada 2 años se reúnen alrededor de 15 poetas de diferentes nacionalidades, porque no solamente es México, es Canadá, Estados Unidos y América Latina. Entonces, donde se comparten evidentemente las experiencias, la poesía, y además se lleva a cabo en una de las salas enormes, que es la sala Nezahualcóyotl, evidentemente también otro de los poetas en lengua náhuatl.